Dicho todo esto, le doy la bienvenida en esta noche de domingo a la doctora Uboldi, que ya está con nosotros. Andrea, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, a ver, en muchos temas, digamos, por hablar. A ver, la primera impresión que te dio lo que dijo el presidente Alberto Fernández. No dijo quédense en casa, pero sí dio instrucciones de cómo van a ser las restricciones. Sí, me parece que lo interesante del mensaje estuvo vinculado con agendar en la comunidad la situación crítica vinculada con el incremento tan rápido de los casos y un llamado de atención más allá de la restricción y no la prohibición, sino invitar a todos a reflexionar sobre esta posibilidad de que cada uno de nosotros somos actores claves en los contagios y algunas series de medidas que están vinculadas con disminuir un poco la circulación para tratar de disminuir el ascenso tan vertiginoso de los casos. ¿Cuáles son las causas de esta situación? Porque mencionó algunas variables, o sea, por ejemplo, la cantidad de gente que se fue al exterior, la cantidad de gente que hubo que circuló justamente en el turismo interno, pero era el gobierno nacional el que promovía el turismo interno también. La relajación social en las reuniones justamente familiares, de amigos, etcétera. ¿Cuál es para vos el indicador más importante del crecimiento de esta ola, de esta segunda ola? Bueno, me parece que, como vos decís, hay una serie de factores que estuvieron vinculados con un 2020 muy duro, con un verano en el que la gente pensó e interpretó que quizá aquí se acababa la pandemia, y en lo personal creo, como una autocrítica y crítica en realidad, me parece que desde las distintas autoridades no se fue vislumbrando o no se fue monitoreando esta posibilidad de que tanta movilización social en vacaciones, con contingentes de egresados, con viajes al exterior, iban a generar esta posibilidad de contagio. Digo lo de los viajes al exterior por el tema del ingreso de las variantes que preocupan, y el tema del turismo interno y los contingentes porque todos fuimos consultados con respecto a los estudiantes que volvían de los viajes de egresados y la mayoría eran positivos. Entonces me parece que en ese sentido la crítica se veía venir que esta situación se iba a estar complicando y quizá, en mi opinión, se puso demasiado énfasis exclusivamente con una única medida como las vacunas, sin pensar en otras estrategias para el incremento de los testeos, para el mensaje comunicacional con la gente explicando que más allá de las vacunas los cuidados tenían que seguir y habiendo revisado también algunos protocolos a la luz de la importancia que tiene ahora, por ejemplo, la ventilación cruzada, situación que nosotros insistimos mucho en el protocolo escolar, con la gente del CONICET, explicando que era muy importante hacer un cambio en estos protocolos a la luz de la nueva evidencia. Me parece que entonces... me quiero detener ahí, el tema de las burbujas, que una semana sí, una parte de un grado o una salita o un curso, una semana sí la mitad y la otra semana va a la otra mitad. Sí, en principio en la escuela los protocolos están dependiendo de la cantidad de docentes que tenés, la cantidad de alumnos y la infraestructura edilicia que tiene la escuela. Con respecto a eso, vos establecés qué cantidad de chicos pueden estar de acuerdo a la ventilación, de acuerdo a la distancia y con el tema del protocolo. Entonces, esta modalidad de una semana sí, una semana no, no es que sea universal, sino que uno tiene que poder organizarla, y también se postuló en su momento que se pensara en otros espacios más allá de la escuela para que también los chicos pudieran tener la opción de incorporación, digamos, más dinámica. El tema de las burbujas es sobre todo la limitación de los alumnos está vinculada con que si alguno de ellos tuviera síntomas, vos tengas que aislar el menor número de niños posibles o adolescentes posibles en ese contexto. Ya van más de 1.600 chicos que están aislados hoy. Sí, pero digo, con este nivel de contagios de 22.000 en el país, la escuela no nada más que representa lo que está pasando en la sociedad. O sea que si vos tenés una gran circulación de virus en la comunidad, es esperable que estos niños tengan vínculos
fuera del establecimiento educativo con otros niños, con otros familiares, y que si uno no trabaja en un modo integral la escuela dentro de este nivel de contagios y ajusta los protocolos, los contagios se van a presentar en la escuela, no por la escuela en sí, sino por el nivel de contagios que hay en la comunidad. O sea, puede pasar lo mismo que en Gran Bretaña o Alemania o Francia, que tuvieron nuevamente que los chicos volver a sus casas y generar exclusivamente plataforma virtual. Sí, eso sería el peor de los escenarios. El peor de los escenarios sería que nosotros tengamos un nivel de contagio tan alto que no lo podamos frenar, que sigamos muy lentos con la vacunación, que no revisemos los protocolos, que no incrementemos los testeos y que el sistema de salud no tenga capacidad suficiente como para contener a toda la población, y en ese caso seguramente hay que apelar a una medida restrictiva extrema. Pero por supuesto aquí hay que pensar siempre que la escuela sea el último lugar que se cierre y sea el primero que se abra, en el marco de haber tenido el año pasado a los niños tan, desarticulados de sus vínculos y de esta posibilidad de contacto con sus pares y con la escuela. Habló del 90% del personal de salud vacunado. ¿Esas cifras son reales según la información que manejás? Sí. El personal de salud tuvo distintas etapas. Recuerden que se vacunó sobre todo priorizando el trabajo que desempeñaban, y cuando hablamos de personal de salud es un grupo muy, muy grande, y en el caso de la provincia de Santa Fe la mayoría están vacunados. Tenemos algunos todavía que faltan vacunar. Estos están vinculados con personas que a lo mejor tienen trabajo en consultorio y que no están involucrados en sanatorios o en el ámbito público. De hecho, yo estoy esperando también mi turno para la vacunación, así que en principio creemos que en los próximos días se debe completar. ¿Y por qué es importante completar al personal de salud independientemente de su lugar? Porque si el incremento de los casos se presenta, vamos a necesitar a todos, incluso a los que están licenciados, que estén protegidos con el esquema tradicional de vacunas, para que si tuviéramos que ir a atender, estemos todos disponibles para atender. ¿Está mejor que el año pasado el sistema de salud, como dijo el presidente? El sistema de salud está fortalecido y yo veo a favor que el personal de salud comprendió cómo se tiene que cuidar con el equipo de protección personal, y este plus de las vacunas es importante. Ya se vincularon con la enfermedad y con los pacientes y saben un poco cómo manejarlo, cosa que el año pasado no lo sabíamos. Sí veo en contra que están muy cansados, y sí creo necesario que se revise este tema de los que se encuentran licenciados para ver qué personal más hay que incorporar, y que se revise también la necesidad de reforzar y reemplazar a aquellos que no están presentes a lo largo de toda la red, porque en este contexto es muy importante que si logramos proteger a los adultos mayores, tengamos quizá más infectados y muchos de ellos se puedan atender en atención primaria, en clínicas, en consultorios. Entonces, a diferencia del año pasado que estuvo mucho cerrado todo, creo que este año hay que apostar por tener muy abierto el sistema de salud para tratar de lograr que solo lleguen a los hospitales de tercer nivel aquellos que tienen graves complicaciones, pero que el resto se pueda monitorear lo más cercano al domicilio. Y para eso hace falta invertir en recurso humano e invertir también en reemplazos o refuerzos en las distintas áreas. Y recordemos, ¿de dónde sacás los refuerzos? ¿Tienen que ser residentes? ¿O tienen que ser estudiantes de salud, por lo menos, digamos, de medicina? Sí, pero refuerzos podés buscar, el recurso humano no es infinito y tenés dificultades para conseguir quizá el recurso de áreas más críticas como es terapia intensiva, pero sí es verdad que vos tenés aquellos que se encuentran haciendo la PFO, tenés también residentes, tenés distintas áreas de soporte como kinesiología o las escuelas de enfermería que pueden acompañar, y ahí tenés que definir cuáles son las competencias que cada uno puede estar haciendo, sobre todo en un triage, sobre todo para las áreas de hisopado. El año pasado también revisamos que quienes pueden hisopar no necesariamente tienen que ser enfermeros o médicos, puede hisopar un odontólogo, un bioquímico, un técnico, hasta un veterinario, si uno necesitara, y tiene que ir pensando en cómo expandir el sistema de salud, ubicando los recursos humanos de acuerdo a las necesidades. Y me parece importante que también el año pasado nosotros tuvimos a los niños excluidos de la circulación, y este año necesitamos también reforzar las áreas pediátricas, porque vamos a estar conviviendo con niños que circulan y que por lo tanto también necesitan atención, ya sea en centros de atención primaria, en los consultorios o en los propios hospitales. La última, y según tu información, que sé que manejas mucha información a nivel internacional, no solamente lo que publican las agencias de noticias o los medios, ¿cuán letal son las nuevas cepas que se habla? La británica, la neoyorquina y la Manaus.
Bueno, mira, lo que se habla sobre todo de la de Manaos, que es la que tenemos como más cercanía y ya presente en Argentina, y la del Reino Unido, la de Manaos como más contagiosidad. Pero vuelvo a marcar, no solo en esta pandemia y es importante el genio del bicho o del virus, sino que también es importante cómo nos comportemos nosotros, porque los contagios pueden frenarse, y por otro lado, cuál es el acceso que tiene la gente al sistema de salud. La situación de Manaos estuvo complicada en sí, no solo por el virus, sino que porque había una debilidad del sistema de salud. Entonces, cuando yo hablo de reforzar el sistema de salud, hablo de esto. La posibilidad de que alguien se complique no solo es por el genio del virus, sino que depende de sus características personales, pero también de cuál precoz fue su consulta, si pudo ser asistido, si pudo ser categorizado, si con una placa o un laboratorio o con un examen físico se pudo ver que ya tenía un compromiso pulmonar y por lo tanto apoyarlo con oxígeno, y quizá estas medidas intermedias ayudan muchísimo a evitar que las personas ingresen en insuficiencia ventilatoria y ahí la gravedad y la letalidad se incremente. Te dije la última, esta sí es la última. Es muy lento el sistema, digamos, implementado por el Presidencia de la Nación para la vacunación. ¿Pensás, como dijo Ginés antes de irse, que vamos a llegar al 30 de junio aproximadamente, o primeros días de julio, con 30 millones de personas vacunadas? La verdad que futurología no podría ser. Sí creo que vamos un poco lentos con respecto a la llegada de las dosis, que se ha mejorado en el último tiempo, pero más allá de las dosis, yo quiero apelar a mejorar la velocidad de la asignación de los turnos. Hay dos de las vacunas, que son la de Sinopharm y la vacuna de AstraZeneca, que se pueden redistribuir rápidamente a las localidades, pero en las localidades están supeditadas a que los turnos se les asignen. Y entonces tenemos localidades que todavía no han vacunado las personas de 80 y otras localidades que tienen ya las de 60 avanzadas. Y me parece que hay que hacer en este tiempo de las restricciones un esfuerzo increíble para lograr que la vacuna esté no en un almacén, no en una heladera, sino que en el brazo de cada una de las personas, porque necesitamos ganar tiempo y el tiempo se logra vacunando. Por suerte hay un recurso humano muy calificado con el que hemos trabajado muchísimo en vacunación, que está disponible y que puede hacer estrategias de vacunación en 48 horas o en menos tiempo para cubrir rápidamente. Entonces hay que pensar en más días, más horarios y a una mayor velocidad, porque recordemos que las localidades más chicas, sobre todo, el mismo personal de salud que está implementando la vacunación es el mismo que tiene que atender a los pacientes COVID. Entonces, si logro vacunar rápidamente, ya ese personal, con el incremento de los casos, se puede abocar a la atención o la admisión de las personas que están con síntomas. Doctora Uboldi, muchas gracias. Gracias a ustedes.